¿Qué tal? ¿Qué tal? Si estás viendo este video es porque te interesa saber cuáles han sido los cambios del algoritmo de Google en este último mes del 2020. Cada que hacen un cambio así, lo que sucede es que se ven impactados muchos de los sitios web en donde tú estás tratando de construir recursos que posicionen a tu página en los primeros resultados. Y ahorita hemos visto que muchas de las páginas que antes estaban rankeadas en los primeros lugares cayeron varios lugares más. Así que vamos a repasar cuáles han sido los cambios, qué puedes hacer si es que te impactó, y al final también te voy a compartir algunas de las cosas que deberías de empezar a hacer para evitar que esto que te impacte tanto. ¿Cómo confirmaron la nueva actualización del algoritmo? Este core update que sucedió este mes. El día del 3 de diciembre, Google Search Liaison publicó en Twitter que habían lanzado un update, un avance, una actualización del algoritmo del 2020 y que iba a tardar varios días. Y esto es algo con lo que nosotros los digital marketers hemos estado tratando de combatir diariamente desde los inicios de los tiempos de la búsqueda. Yo llevo como 5 o 6 años tratando de adaptarme cada año que hay una actualización. Recuerdo cuando fue la de Pingüino, luego después cuando fue la de Colibrí y así sucesivamente. Y hace poco, de hecho en el 2019, hubo un cambio que fue del algoritmo médico. ¿Por qué? Porque muchas de las compañías que estaban tratando de rankear con soluciones alternativas de salud usualmente tenían una manera dudosa de compartir su contenido, y lo que se había estipulado como recurso científico no iba muy de acuerdo con lo que estas compañías usualmente compartían. Estas compañías usualmente te decían que apuntaras como a una solución de salud, aunque no tenían el sustento científico para poder demostrarte que era verdad lo que ellos estaban tratando de decir. Entonces, ¿qué sucedió? Google decidió cerrarle la puerta a esas compañías de medicina alternativa, como fue el caso de los aceites esenciales, que estaban tratando de decir que los aceites esenciales curaban el ébola, que los aceites esenciales curaban el SIDA, que los aceites esenciales podían curar el cáncer. Y muchos de estos sitios te atrapaban tanto y a gente que era un poco ignorante y no se tomaba el tiempo para ir y hacer su investigación. Los capturaban lo suficiente como para que no pudieran resistirse a una solución tan obvia que les estaban presentando. Y estos sitios, algunos de los sitios que yo conozco que estaban facturando $40,000, $50,000 al mes con tráfico orgánico porque ya habían posicionado muy bien sus páginas, pues se fueron de $40,000 a $50,000 al mes a completamente nada de facturación por medio de esas páginas. Pero al final, pues bueno, puedes tú debatir si fue bueno o si fue malo ese cambio, pero creo que al final lo que le interesa a Google es que sus usuarios no se sientan como que están siendo timados o como que están siendo estafados cuando caen en una página que ellos les están recomendando. Entonces yo también tengo algunos clientes que les afectó ese cambio del algoritmo médico, que ya habían rankeado algunas de sus páginas en palabras clave muy importantes para ellos. Entonces tuvimos que buscar maneras alternativas y diferentes, más creativas, para poder no solo rankear sus páginas, sino quizá hacerlas más interactivas con contenido que no solo fuera texto, sino que también incluyera video. Yo creo que una de las partes más importantes de todo esto, de estos cambios que está habiendo al algoritmo, es que el contenido ya no va a ser aceptado tanto por el algoritmo, al menos que sea contenido de alto valor. Y estábamos muy acostumbrados a ver que la gente, en cuanto descubría una nueva táctica o una nueva estrategia y les funcionaba en algunas de sus páginas, pero lo hacía porque construían un montón de backlinks y trataban de hacer contenido chatarra que fuera rankeando, pero en realidad no le traía ningún beneficio o utilidad al usuario.
muchas de estas personas les fue bien, pero al final no se veía beneficiada la persona que recibía estos resultados. Entonces, obviamente Google se da cuenta de esas cosas, obviamente se dan cuenta que no están recibiendo la utilidad que busca el usuario, entonces van a cerrar la puerta a todo ese contenido. Yo creo que al final el principal motivo por el que lo hicieron también es porque muchas de las compañías que realmente han invertido en que su estructura de credibilidad y de confianza no se vea tan afectada por todos los vendedores de humo, por así decirlo, también invierten mucho dinero en AdWords, y entonces estas compañías de alguna forma tienen la capacidad de cabildear y llegar a decirle a Google, ¿sabes qué? Yo estoy invirtiendo $100,000 contigo, estoy invirtiendo $500,000 contigo al mes en mis campañas, y aquí le estás regalando tráfico orgánico a compañías que no venden ni siquiera una solución que sea validada o verificada por la ciencia. Entonces creo que fue por ese motivo el cual hicieron ese cambio al algoritmo médico. Al final, este algoritmo, el del 2020, es muy similar al cambio. El cambio en el algoritmo del 2020 es muy similar al cambio que se hizo en el 2019. Y si te impactó, básicamente tienes que hacer ciertas preguntas acerca de tu contenido. Uno, ¿confías en la información que se presenta en el artículo? Es decir, si estás presentando un artículo acerca de algo médico o estás presentando un artículo acerca de quizá algún producto, ¿es algo confiable o es simplemente algo que tú inventaste y que no tiene ningún tipo de sustento? Dos, ¿el artículo está escrito por un experto del tema o es un entusiasta que tiene verdaderos conocimientos sobre el tema, o es más superficial el artículo? Porque si no viene de una persona que tiene una reputación, si no viene de una persona que tiene ya otros sitios en internet, como por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. Hay ciertas personas que han dedicado los últimos 10 años a construir una red de contenido en internet. No solo páginas dentro de un sitio, sino que de repente usan sus relaciones públicas para entrar a otros blogs o para entrar a otros podcasts o para poder compartir contenido en otras plataformas. Toda esta gente lleva hecho un historial de compartir contenido. Entonces, para Google es muy fácil revisar todo ese historial. Y cuando ven que el historial es de una persona legítima, que una persona ya lleva 600 piezas de contenido en YouTube y tiene 600 piezas de contenido en su WordPress y tiene 600 piezas de contenido en otro lado, lo que va a hacer Google es que lo va a considerar una persona que sí es reputable, que tiene una reputación, que sí es confiable. Entonces, si esa persona escribe el artículo, va a ser mucho más fácil que rankee en este nuevo cambio del algoritmo. Va a ser mucho más fácil que rankee esta persona porque ya hay un historial de que esta persona sí es una autoridad en ese tema. Ahora, si esa persona quisiera cambiar completamente el paradigma de su creación de contenido, y una misma persona que estuvo compartiendo cosas acerca de la medicina, de repente quiere compartir cosas acerca de criptomoneda, pues va a ser muy difícil que Google, si ve un artículo de criptomoneda con el nombre de esta persona, le atribuya la credibilidad que ellos ya venían creando durante todo su tiempo que estuvieron compartiendo contenido médico. Entonces es simplemente el preguntarte, esta persona que me está ayudando a escribir el contenido, o yo quizás, si eres tú la persona que estás creándolo, ¿tengo suficiente historial como para que justifique que me rankeen? ¿O simplemente estoy compartiendo algo muy superficial? Claro que si no tienes el historial, puedes ir creándolo, puedes ir pidiendo que también te incluyan en la promoción de otras piezas de contenido en otros sitios y que incluyan tu nombre, y que incluyan tu URL y que incluyan toda tu bio para que también sepa la gente a qué te dedicas. Pero el punto es que tienes que tener historial. Ahora, número 4, ¿te sentirás cómodo dando la información de tu tarjeta de crédito a este sitio? Esto es clave. ¿Por qué? Porque Google ya sabe que casi todos los sitios que se están publicando hoy en día tienen un fin comercial. Entonces, no se va a sentir el algoritmo bien, o más bien no va a darte la validez y el ranking que necesitas si tu sitio no cumple con ciertos parámetros para que alguien pueda llegar a hacer ese pago por ese sitio. Si es que sí lo tiene, si es que llega a tener
ese parámetro que tiene su seguro de SSL, si también se da cuenta que en varias de las páginas ya ha habido ventas que se han realizado, entonces, ¿qué va a suceder? Google le va a dar validez. Pero si nunca has vendido nada ahí y aparte no tienes el candado, es casi imposible que el algoritmo te vaya a favorecer cuando haya otra opción de algo similar a lo que tú estás compartiendo, pero que sí cumple con todos esos parámetros. Ahora, número 5, el artículo tiene errores ortográficos, estilísticos o fácticos. Al final, digo, creo que esto es obvio, pero tienes que tratar de que todo esté limpio y que no haya mucho que puedan dudar o hacer dudar. En cambio, si tú tienes algo limpio, vas a poder compartirlo y que el algoritmo automáticamente sepa que es algo válido. Entonces, otra pregunta es, ¿los temas que están impulsados por intereses genuinos les dan más validez? Entonces, ¿tu tema está impulsado por un interés genuino de los lectores o generas contenido al intentar adivinar qué es lo que podría clasificarse bien en los motores de búsqueda? ¿A qué voy con todo esto? ¿Hiciste tu investigación antes? ¿Te aseguraste de que en Google Trends hubiera una clasificación para esta palabra clave y que sí hubiera una tendencia de que lo buscaran? ¿Te aseguraste que esa palabra clave sí tuviera por lo menos 100 visitas al mes una vez que ya creaste el contenido? Porque si no, va a ser muy difícil que te ranqueen. Quieres tú primero hacer toda tu investigación y que existe un interés en los lectores de leer algo así. Si no, nada más estás creando contenido para perjudicar el domain authority de tu sitio. Otra pregunta es que si el artículo proporciona contenido o información original y también una investigación o un análisis que sea original. Si nada más estás planeando reciclar contenido de otro sitio, creo que te va a sorprender la manera en que estás impactando negativamente a tu domain authority. ¿Por qué? Porque si tú creas contenido original, es decir, si el contenido que estás creando le dedicas el tiempo, le dedicas el recurso, si es que no tienes tiempo y puedes invertir en un buen redactor para que analice toda la investigación que está allá afuera y que después él ya pueda crear algo original, entonces obviamente te mereces más el rankear en los primeros lugares que una persona que simplemente se metió a otro blog y copió una lista de los 10 celulares que te conviene comprar en el 2020 y que nada más lo compartió idéntico como se lo jaló de otro sitio. Obviamente le van a dar preferencia a alguien que sí hizo contenido original y que a veces pensamos que no, que nada más hay que tratar de hackear el sistema y poner la mayor cantidad de artículos en nuestro sitio web para que podamos rankear. Lo que sucede ahorita es que eso no está funcionando. Así que te recomiendo que si inviertas tu tiempo o tu recurso en que todo sea original. Otra pregunta es, ¿la página ofrece un valor sustancial en comparación con otras páginas en los resultados de búsqueda? Siempre el benchmarking de otros sitios y de otras páginas te va a ayudar al final a ver qué manera vas a poder otorgarle al lector algo distinto o algo más actualizado. Algo más actualizado te va a ayudar mucho el que pongas la fecha en la que se creó esta pieza de contenido. En el título, si tú incluyes, digamos, estamos entrando en el 2021, y si tú ves que ya las piezas de contenido que están rankeando acerca de cierto tema son del 2020, y tú empieza el año 2021 y decides hacer una pieza como esa, con tu investigación, con tu originalidad, y también le pones en el título tal palabra clave en 2021, lo que va a hacer el algoritmo es que va a indexear esa página y va a preferir ponerla que alguien que puso algo del 2020. Porque en muchos casos también la gente, el comportamiento que tiene de búsqueda es meter en la palabra clave el año en el cual lo están buscando. Seguramente a ti te ha sucedido en muchas ocasiones que dices, pues esta me puede llegar a tocar información del año pasado, entonces lo voy a poner en la palabra clave de búsqueda del 2021, si estamos entrando al nuevo año. Entonces te sugiero que si vas a actualizar, te asegures que lo incluyes en tu título. De esa manera le estás dando un valor sustancial a una pieza que quizás estás adaptando e inspirándote de otra pieza que ya existía. Ahora,
¿Cuánto control de calidad se realiza sobre tu contenido? Usualmente la gente que está creando contenido para su sitio web no dedica nada de tiempo al control de calidad. Y te lo puedo decir porque a mí me ocurre a veces lo mismo. Es decir, yo le asigno a alguien que crea una pieza de contenido para mi sitio web y luego, ¿qué sucede? Se me olvida por completo meterme y revisar que la calidad del contenido que vamos a compartir sea buena. Y a veces, por no hacer eso, perjudico todo mi esfuerzo de SEO, ¿no? Todo mi esfuerzo que he tratado de hacer de Domain Authority lo perjudico simplemente por esa pieza que yo no le dediqué el tiempo a checar la calidad. Entonces, te sugiero que te tomes el tiempo mínimo, 15 minutos, 1 hora, en revisar que el contenido sí sea de calidad. Otra pregunta es, ¿el artículo describe ambos lados de una historia? Creo que es importante en el caso del 2020, porque ya lo vimos mucho, que muchos de los artículos como fake news se estaban oyendo a un extremo de un tema o se iban al otro, pero realmente no creaban como una armonía de ambos lados. Y entonces Google, el algoritmo, va a favorecer en este cambio a las piezas de contenido que incluyan los dos lados de la moneda. Los fake news, de repente, cuando estuvo todo esto de Biden y Trump, decidían o irse con los demócratas o irse con los republicanos. ¿Y qué ocurría? El artículo tenía una mayor probabilidad de ser lo que ellos consideran fake news, que no estaba sustentado en investigación ni en hechos. Entonces, si tú puedes hablar de lo que estés hablando, pero hablar del lado que te conviene a ti promover, pero también hablar del otro para hacer el artículo más completo, el algoritmo va a favorecer eso en el 2021. Y la última pregunta, con estas preguntas que estamos usando para reflexionar si va a ser rankeado y nos va a favorecer el cambio del algoritmo del 2021. ¿Esperarías ver este artículo en una revista impresa, en una enciclopedia o en un libro? ¿Por qué la pregunta esa? Porque usualmente una revista impresa, una enciclopedia o un libro hace toda su investigación antes de llegar a la publicación. De hecho, se pueden meter en una broncota si no hacen su investigación y no hacen su análisis. Entonces, mi pregunta es, ¿lo que estás compartiendo podría llegar a aparecer en una revista impresa, en un libro o una enciclopedia? Si no, entonces es probable que no vaya a rankear. Así que asegúrate que puedas hacer esa investigación. Entonces, al final, bueno, la intención tras estas actualizaciones es mostrar el contenido más relevante para las búsquedas de los usuarios. Entonces, es importante para ti que comprendas todo este nuevo cambio y que tú hagas tu investigación. No nada más me creas a mí y a mi opinión, porque yo me puedo estar equivocando, pero tú haz tu investigación para que comprendas cuál ha sido este cambio y sobre cuánto tiempo van a estar desplegando los cambios, porque ahorita, desde el 3 de diciembre, ahorita estamos a 15, solo se han hecho ciertos cambios, pero otros cambios van a tardar más tiempo en que los ejecute el algoritmo. Así que te sugiero que investigues y bueno, si te gustó el video, por favor comenta. Si tienes alguna pregunta acerca de este nuevo cambio al algoritmo o alguna aportación, también comenta. Y por mi cuenta fue todo. Te agradezco por haber venido a ver el video.